Ecuador conmigo, un país que nos acompaña aquí y en todas partes. Hola queridos amigos, ¿qué nos interesa a los ecuatorianos? Esa incógnita empieza a despejarse a partir de la gran respuesta que en redes sociales y otros medios recibimos a diario de quienes empiezan a engancharse con este nuevo espacio. Les ofrecemos un programa que presenta temáticas de la vida real, cuyo único compromiso es con nuestros ciudadanos aquí y afuera. Bienvenidos a una nueva edición de Ecuador conmigo. Aquí nuevamente cantando, lojano, improvisando. Los evidentes cambios en nuestra política exterior muestran que Ecuador es un actor importante en la nueva geopolítica mundial. Además, hoy tenemos la voluntad y la capacidad para acompañar legal y humanamente a nuestros migrantes. Y lo más importante, que ellos saben que pueden contar con nosotros. Porque hemos aprendido que no podemos quedarnos callados. No seamos imitadores ni copias, sino seamos originales. Cada semana les mostraremos cómo la Cancillería del Ecuador trabaja para potenciar los valores de su gente y mostrarle al mundo nuestra cultura, nuestros sueños y esperanzas. A continuación, un adelanto de los temas que hemos preparado para hoy. Está en debajo del agua, en la tierra está el crudo. Un crimen ambiental sin precedentes en nuestro país. ¿Qué queremos? ¡Justicia! Chevron Texaco, una investigación a fondo desde la selva ecuatoriana hasta las Cortes de los Estados Unidos. Que en ese edificio sepan que hay una población dispuesta a defender sus derechos. Además, desde Italia, la Gran Feria de Milán y una nueva oportunidad para decenas de mujeres ecuatorianas. Pienso que después de esto se abrirán muchas cosas y creo positivamente. Para seguir adelante voy a seguir aquí, de aquí nadie me saca. Comenzamos con nuestro primer informe especial. ¿Qué pasaría si un extraño se mete a tu casa y ensucia tu patio con peligrosos tóxicos que contaminan tu aire y enferman a tu familia? Eso fue lo que ocurrió en el caso Chevron Texaco, una empresa multimillonaria que provocó un crimen ambiental sin precedentes en nuestra Amazonía. Una investigación a fondo nos permite conocer la verdad de esta historia. Es el momento de que esto termine. Está habiendo mucha catástrofe, más que todo a nivel ambiental. En un hecho sin precedentes, más de 1.500 ecuatorianos radicados en los Estados Unidos y ciudadanos de diversas partes del mundo realizaron una manifestación en Washington. La razón, el desastre ambiental del que se acusa a la petrolera Chevron Texaco en la Amazonía ecuatoriana. Cada animal, como cada ser humano, tiene una función en esta tierra. Entonces lo que está originando este Chevron es realmente terrible. Está cambiando todo el ambiente de un país y esto está afectando a un continente. Es el momento de decir stop, no más. Por eso mismo hay terremotos, por eso mismo hay tanta destrucción. Hasta la tierra se está levantando del dolor que le estamos causando. La protesta en Washington coincidió con el inicio de las audiencias sobre el caso Chevron en un tribunal de arbitraje dependiente del Banco Mundial. 18.5 billones de galones de petróleo tóxico fueron derramados en las Amazonas. Por esas razones, no importa que Chevron haga torcer las leyes, pero este es un hecho que no lo puede cambiar ni la ley ni nadie. Esta es la verdad y por eso es que le dicen es culpable. Kose afayengi ha nya yi khoi chutatsu gias kanse yi khohechu. Tasien ingine ni yi khoi mingi pa kon andene yi khohe kanse hainga ingi do shunde ke nyutia kenja pa ma kenja pa kanse fa tsatsu nya ha chiga tsafe pa. Estamos en lo profundo de la selva ecuatoriana para conocer de cerca a la nacionalidad indígena Cofán.
Emergildo Criollo es el máximo líder de este pueblo ancestral. Recuerda que 2 de sus hijos fallecieron, aparentemente víctimas de la contaminación petrolera. Mi esposa cuando estaba embarazada tomaba agua contaminada del río Guarico, sin saber nada, porque hemos visto derrame de petróleo, pero no hay dónde coger el agua, no hay más. Y ella coge agua del lago Guarico y siempre prepara la chucula con esa agua contaminada. Y cuando ella da la luz, el niño no puede desarrollar. Llevé a Quito, pasé una semana y los doctores hacen investigaciones y tampoco no se ve cómo curar al bebé. Y después de una semana mi primer hijo falleció en Hospital Bozán en Quito. Segundo hijo nació bien y tenía 3 años. Y yo mismo llevé al lago Guarico. Todavía hay derrame de petróleo, pero no se ve mucho. El niño bañándose allí tomó directamente agua contaminada del lago Guarico. Y llegando a la casa empezó a vomitar. Y se anocheció al siguiente día a las 2 de la tarde falleció el segundo hijo. Ahí me di cuenta que por la contaminación está pasando eso. Pero ¿cómo empezó esta historia? ¿De qué se trata el caso Chevron? En el año 1964, la Junta Militar Ecuatoriana firmó un acuerdo para que el consorcio estadounidense Texaco Gulf realice exploraciones en nuestra Amazonía. Texaco tuvo a su cargo las operaciones de explotación petrolera hasta 1992. En 1993, 30.000 afectados ecuatorianos presentaron una demanda contra Texaco por el derrame de petróleo en más de 2 millones de hectáreas del oriente ecuatoriano. Por los daños causados, la Corte Superior de Sucumbíos sentenció a Texaco por un monto de $9.500 millones. Sin embargo, la petrolera se negó a pagar. En 2001, Chevron absorbió a la empresa Texaco, por lo que hoy, fusionadas, son el consorcio Chevron-Texaco. Chevron argumenta que nuestro país no puede demandarla, debido a que en 1998 se firmó un acta en la que el Estado ecuatoriano liberó a Texaco de sus obligaciones en Ecuador, pues reconoció que la petrolera supuestamente hizo una correcta remediación ambiental. El resultado, Texaco fue exonerada de toda responsabilidad en el gobierno de Yamil Maguad. Sin embargo, el juicio que se le planteó a Texaco no fue del Estado ecuatoriano, sino de los campesinos afectados, es decir, de particulares. Junto con Donald Moncayo, quien forma parte de la Unión de Afectados por Texaco, visitamos una comunidad asentada junto a lo que fue el pozo petrolero Lago 20. Doña Mercedes Jiménez nos cuenta los perjuicios a la salud que padecen en su familia. Esto aquí se siente, es un calor terrible, es uno como vapor que sube. Y siempre yo sufro de dolor de la cabeza, el dolor de los huesos, dolor de las piernas. Al azar, escogemos un lugar en el patio para constatar la contaminación. Donde tú quieras que yo haga el hueco, yo hago y te demuestro que hay petróleo. O sea, si aquí donde estoy parado me muevo y sacas. Sí. Sí. Van a ver. Mira. Mira. ¿Qué es? Y es por esto que yo quería llegar al fondo para que ustedes vean, sí. Pero miren ustedes la terrible contaminación que deliberadamente causó Texaco. Esta toma, por ejemplo, corresponde a una de las 880 piscinas que hizo la petrolera estadounidense para, sin precaución alguna, arrojar millones de litros de residuos tóxicos. Las piscinas fueron hechas intencionalmente junto a ríos para, a través de estos cuellos de ganso, evacuar el petróleo. En Washington, manifestantes de diversos países, como indígenas de las primeras naciones de Canadá, se solidarizan con Ecuador frente a los ataques de Chevron. I think it's a problem that is growing in that part of the world right now that we have seen in our part of the world
Now they're down there in that part of the world with more advanced processes that are doing more harm under the ground, and we're going to see it as a people, and we're going to be going through hard, very hard times, while the people that are creating it, the invisible people, the corporations that are creating that problem, are going to be off to another world someplace living a good life, while the natural people are starving. Because they're my brothers and sisters, my cousins. We're all one people, from one pole to the other pole, from one ocean to the other ocean. We're all one people. Es muy importante mencionar que en este caso existen dos procesos distintos. El uno es el juicio que los 30.000 afectados ecuatorianos plantearon a Chevron por la contaminación petrolera. En cambio, en el otro, la empresa Chevron realiza una demanda contra el Estado ecuatoriano en un sistema de arbitraje. Para el canciller Ricardo Patiño, esta es una acción inimaginable y absurda. Y hace una demanda contra el gobierno del Ecuador para que el gobierno del Ecuador le restituya lo que la empresa tuviera que pagar como indemnización. O sea, es el colmo. Ellos contaminan y quieren que, por la contaminación que ellos tienen que pagar, el Estado ecuatoriano, o sea, la sociedad ecuatoriana, los contribuyentes del Ecuador, le devuelvan la plata. En vez de ellos pagar, impulsan demandas en contra de nosotros. Y no solamente demandas, que ya de por sí sería injustificable, sino una campaña internacional millonaria e injusta contra nuestra sociedad, contra el Estado ecuatoriano, incluso hasta contra los ecuatorianos, porque dicen que los ecuatorianos están extorsionándola para tratar de hacerle algún daño económico. No, lo que ellos deberían es respetar la justicia ecuatoriana, pagar la sentencia a la que fueron condenadas. En Madrid, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño y su equipo negociador se reúnen con el Comité Español para la Defensa de la Amazonía Ecuatoriana. Gracias a la gestión de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, se obtienen resultados positivos. Hemos hecho una serie de actividades tanto en la Unión Europea como en la propia España. Ahora acabamos de hacer una audiencia en la Unión Europea donde se ha discutido el tema de Chevron y hemos conseguido el compromiso de más de 100 europarlamentarios de solidaridad con las víctimas de la Amazonía y de solidaridad con el Estado ecuatoriano ante esta agresión de esta multinacional. En un importante foro, auspiciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador y la Embajada Ecuatoriana en los Estados Unidos, se debatieron varios temas relacionados con este caso. La guatemalteca Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz en 1992, apoya la causa del gobierno ecuatoriano. Le resulta insólito que la petrolera intente violar la soberanía de un país y que eluda sus responsabilidades. Yo creo que es importante que se dé un cumplimiento pronto, porque de tal manera podemos evitar aún consecuencias nefastas que se están dando, tanto en la vida de la gente como en la vida natural de la selva amazónica del Ecuador. Rigoberta dice que Chevron ahora pretende cobrar por su delito. Manifiesta que más allá del tema legal, en este caso, existe un atropello contra los derechos humanos. Es muy importante que dentro de esta dimensión se vea la parte humana, la parte de derechos humanos, porque allá hay comunidades, allá están los pueblos, hay una calidad de vida que está siendo afectada. Hay muchas pruebas de infecciones, de mala salud, de mortandad, que seguimos documentando. Estamos de regreso en Ecuador para conocer historias de personas afectadas por la contaminación ambiental. María Garófalo fue reubicada por el gobierno ecuatoriano por vivir en una zona de alto riesgo. Nos invita a conocer su antigua casa, ubicada frente a una estación petrolera. Verá, los síntomas míos, lamentablemente, ni yo mismo me daba cuenta qué es lo que me pasaba. Porque yo justamente tenía a mi hijo de año 2 meses, que yo estuve dando de lactar a mi hijo. Yo pensaba que lo que yo me iba flaqueando era por lo que yo estaba dando de lactar a mi hijo. Pero lamentablemente yo me di cuenta cuando a mí me cogía mareos. Entonces, como yo no tenía plata, tenía la única vaquita para poder sustentar así cualquier necesidad.
Eso lo vendí y con eso me fui a Solca. Y cuando yo me hice hacer el examen en Solca, ya me dijeron que yo tenía cáncer. De este riachuelo tomaba agua para cocinar y bañarse. Hoy María padece cáncer al útero. Mire la contaminación que hay en este estero, donde el agua que nosotros bebíamos instantemente para todas las necesidades del hogar. Impresionante, ¿no? O sea, está allí, debajo. Está debajo del agua, en la tierra, está el crudo. Pero no solo María Garófalo se vio afectada por un cáncer, también su hija Silvia, de 25 años. Por ejemplo, este problema a mí me dejó alguna secuela, porque yo ahorita tengo problemas de ovario, problemas de útero, por el mismo tratamiento. En septiembre de 2013, el gobierno ecuatoriano lanza la campaña La mano sucia de Chevron. El presidente Rafael Correa muestra al mundo el crimen ambiental del que se acusa a la petrolera estadounidense. Esta contaminación, al contrario de otros desastres ambientales, no fue un accidente. Este es el mayor o uno de los mayores desastres ambientales de la historia del planeta. Es 85 veces más grave que el derrame de British Petroleum en el Golfo de México. 18 veces más grave que el derrame de Exxon Valdez en las costas de Alaska. Y lo quisieron dejar en impunidad y quieren dejarlo en impunidad. El impacto de la campaña La mano sucia de Chevron es efectivo e inmediatamente personalidades del mundo entero visitan la Amazonía ecuatoriana. El abogado Pablo Fajardo, quien lidera la lucha de los afectados, afirma que Texaco no utilizó tecnología responsable con el objetivo de ahorrarse dinero. Nos habla de una evidencia contundente. Un libro del Instituto Americano del Petróleo, publicado en 1962, 3 años antes de que Texaco empiece a operar en Ecuador. Que dan técnicas o clases de cómo operar la industria petrolera sin causar un mayor impacto ambiental. Es decir, cómo hacer las piscinas y ponerle geomembranas, un plástico un poco reforzado para evitar que haya filtraciones al subsuelo. Pero lo más dramático de ese libro es que ese capítulo fue escrito por los técnicos de Texaco. O sea, los técnicos de Texaco y la empresa como tal daba cátedras al mundo de cómo tratar la industria petrolera sin causar mayores impactos ambientales. Pero lo que ellos sabían, nunca lo aplicaron en Ecuador. ¿Pero de qué acusa Chevron al Estado ecuatoriano? Lo acusa de no respetar un tratado bilateral de protección de inversiones firmado por Ecuador y Estados Unidos. Porque aceptaron una demanda sobre la base de un tratado bilateral de protección de inversiones que entró en vigencia entre Ecuador y Estados Unidos en 1997 y Texaco se había ido del país en 1992. Por tanto, no podía aplicarse con efecto retroactivo un tratado. La mexicana Ana Esther Ceseña, directora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, define a los ataques de Chevron como el abuso de poder llevado al límite. Chevron es la empresa número 12 en el mundo, 12, o sea, de las mayores empresas. Entonces realmente es un poder global, es un poder planetario. Esto les da ciertas condiciones de impunidad. Están acostumbradas las empresas a hacer desastres y no hacerse cargo de ellos, no responsabilizarse. El mundo entero se mantiene vigilante al desenlace de un hecho con gravísimos perjuicios ambientales y fundamentalmente contra los derechos humanos. Al volver, desde Italia, Ecuador presente en la Gran Feria de Milán y una nueva oportunidad para decenas de compatriotas. Pienso que después de esto se abrirán muchas cosas y creo positivamente. Para seguir adelante voy a seguir aquí, de aquí nadie me saca.